El doctor Yoshua Eskenazi es neurocirujano, especialista en neurooncología quirúrgica con una experiencia extensa en el manejo quirúrgico de tumores complejos del cerebro. Es actualmente director de neurocirugía oncológica en el Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Texas en Houston, en el Texas Medical Center. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Yoshua Eskenazi nos habla sobre una de sus últimas investigaciones, que por supuesto es de gran interés para toda la sociedad. Hola Yoshua, ¿cómo estás? Qué honor estar contigo. Muchísimo gusto. Gracias, Nadia. Mucho gusto y gracias por invitarme a tu programa. Es un honor estar aquí. Bueno, pues ahora tú en Houston, nosotros en la Ciudad de México, pero me parece muy importante que nos pongamos en contacto porque realmente eres un médico de renombre. Has llevado a cabo investigaciones que son admirables y además sumamente interesantes, pero nosotros, el público mortal que no entendemos mucho de términos científicos, queremos entender un poco de tu trabajo porque realmente nos involucra a todos como sociedad. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la microbiota? Cuando la microbiota es algo que tú estudias de manera constante, ¿qué es? Sí, mira, la microbiota en términos generales es básicamente la flora. Es el conjunto de microorganismos que viven y conviven con nosotros. Entonces, básicamente en el cuerpo humano hay trillones de microorganismos, incluyendo bacterias, virus, hongos, que viven conjuntamente sin que nos dañen. Estas bacterias están ahí y gracias a técnicas de secuenciación genética que se han desarrollado en la última década, hemos podido identificar y ponerle un nombre a todos estos microorganismos para poder asociarlos con algunas enfermedades, ya que debe de haber un balance entre todos los microorganismos del cuerpo y las células normales. De hecho, en el 99% de los genes de nuestro cuerpo están conformados por genes de bacterias, que es mucho mayor que las células normales. Entonces, todos estos microorganismos están ahí por alguna razón y están conviviendo de forma sinérgica con el cuerpo humano. Bacterias entonces que están conviviendo, como lo mencionas tú, pero entonces, ¿cuál es su función? Bueno, ¿Cuál es la mira, función de la microbiota? sí, mira, antes que nada, si miras esta imagen que muestras, te puedo comentar qué es lo que determina el microbiota, ¿no? Y básicamente la microbiota empieza desde que nacemos. Cuando nacemos, ya sea por una cesárea, entonces cuando el médico toca al recién nacido o por vía vaginal, pues se expone a todas las bacterias de la mucosa. Inclusive si tomamos antibióticos, el tipo de dieta que consumimos, todo eso va a afectar a la microbiota, inclusive la edad, ¿no? Cuando somos pequeños tenemos una microbiota distinta y va cambiando conforme vamos envejeciendo. Y bueno, básicamente la función, como te digo, tenemos miles de trillones de estos microorganismos. Tienen muchas funciones, principalmente nutrición, funciones que son muy importantes en la inmunomodulación o el sistema inmune, que es el sistema que nos protege de las enfermedades, así como sistemas de inflamación y, bueno, metabolismo del intestino y producción de energía y muchas de estas bacterias lo que hacen es que producen sustancias como vitaminas, como neurotransmisores, como metabolitos, que después van a pasar del intestino a la sangre y se ha descubierto lo que se le llama el sistema del intestino cerebral, que hay un sistema que conecta al intestino con el cerebro. Entonces, todas esas sustancias, neurotransmisores, sustancias inflamatorias, viajan hacia el cerebro y de regreso del cerebro hacia el intestino. Y por lo tanto, esas funciones se ha demostrado que hay enfermedades que no necesariamente son intestinales, sino que dependen de la microbiota
como enfermedades neurogenerativas o del sistema nervioso central. Entonces son muchísimas las funciones y bueno, como te comento, todas estas sustancias, por ejemplo, los neurotransmisores, la norepinefrina, la serotonina, que son muy implicados, por ejemplo, en la depresión o en otras enfermedades neurológicas. Y bueno, es ahí en donde entra tu investigación, porque tú mencionabas enfermedades. Por ejemplo, ¿hay relación entonces entre la microbiota y el cáncer? Sí, mira, yo soy neurocirujano, me dedico especializado en cáncer cerebral. Y bueno, en los últimos años, recientemente, se ha visto que se ha asociado muchos tipos de cánceres no cerebrales a algunos tipos de bacterias o algunos tipos de viruses. Por ejemplo, cáncer intestinal, del estómago, de las vías biliares, algunas bacterias. Y más interesante, en los últimos años se ha detectado que, bueno, cada humano tiene, aunque el microbiota es muy similar entre todos los humanos, dependiendo por la dieta y la zona y dónde vives, hay diferencias entre individuos. Y lo que se ha mostrado es que dependiendo de estas diferencias por secuenciación genética, cuando se estudia la flora intestinal de algunos pacientes contra otros, lo que se ha detectado es que algunos medicamentos, por ejemplo, la quimioterapia o, por ejemplo, la inmunoterapia, que es un tipo de tratamiento muy novedoso para el cáncer, va a actuar de forma diferente en base al tipo de microbiota que el paciente tiene, por lo que nos permite pensar que entonces si encontramos una microbiota favorable para tratar algún tipo de cáncer, podríamos entonces modificar la microbiota del paciente para que ese paciente responda mejor a la quimioterapia, a la radiación o inclusive a la inmunoterapia o a algún tratamiento para que pueda combatir su cáncer de forma más agresiva. Esto se ha demostrado, por ejemplo, en cáncer de pulmón, en cáncer de riñón y en melanoma, que son tratamientos, son enfermedades donde la inmunoterapia ha funcionado de forma importante. Entonces, la microbiota se está incorporando mucho ahora en la como potencial tratamiento del cáncer. Y bueno, ¿qué otras formas hay de modular la microbiota? Por ejemplo, los probióticos o los prebióticos, que son sustancias que van a hacer que algún tipo de bacterias crezcan, o inclusive el trasplante fecal, que se llama el trasplante de microbiota fecal, en donde se toma la popó, por decirlo de esa forma, que son todo el conjunto de bacterias, por ejemplo, de un paciente que responde bien a algún tipo de tratamiento, para dárselo a otro paciente y ver si podemos transferirle ese tipo de microbiota a otra persona para que pueda combatir su cáncer de forma más favorable. Resulta impresionante. Ahora, pues parece que las bacterias nos arrojan información que puede ser muy valiosa para el paciente. La parte quizá más interesante de tu investigación es esta posible relación que hay entre la microbiota y los tumores cerebrales. Entonces, a través de heces fecales podemos saber si una persona tiene tumores en el cerebro. Bueno, por ahora todavía no, pero uno de los tumores más agresivos es el glioblastoma. Son los gliomas de alto grado, que son tumores muy agresivos donde los tratamientos no han sido muy eficaces. Inclusive la inmunoterapia no ha funcionado de forma adecuada. Entonces, lo que llevamos haciendo por los últimos, a lo mejor, 4 años es que hemos estado investigando si hay alguna relación, y esto va desde colectar muestras en pacientes con este tipo de tumores durante el tratamiento, antes de la cirugía, durante la quimioterapia y la radiación, así como algunos experimentos que hacemos en el laboratorio, donde implantamos tumores en ratas o en ratones muy pequeñitos y vemos si hay algún cambio en la microbiota o si algún tipo de microbiota puede hacer que el tumor crezca más rápido o más lento. Y lo que hemos encontrado es que
en pacientes, en muchos pacientes que hemos estudiado durante varios años, que cuando comparamos el tipo de microbiota con pacientes sanos, la flora intestinal, la microbiota, hay señales de que es distinta. Eso no quiere decir que la microbiota te va a causar un tumor cerebral, pero es posible que el eje que mencioné del cerebro al intestino puede estar alterado y que todas estas sustancias estén haciendo cambios en los neurotransmisores, cambios en el sistema inmune. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer, y bueno, estos son estudios que toman muchos años, es que hemos detectado que dependiendo de algún tipo característico de microbiota, que pueda predecir que ese paciente le va a ir mejor durante la quimioterapia y la radiación. Para entonces, potencialmente detectar cuál es esa combinación de bacterias y desarrollar algún cóctel o algún probiótico que pudiéramos administrar a los pacientes durante el tratamiento para que puedan vivir más tiempo o para que el tumor se pueda controlar de forma más eficaz. Impresionante. Parece entonces que si las investigaciones siguen por buen camino, pues las heces fecales humanas nos pueden arrojar información muy valiosa para el futuro. ¿Lo podemos concluir así? Sí, no nada más las heces fecales, puede ser también la microbiota en la boca, en la saliva, pero obviamente sí, yo creo que es muy prometedor. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo por bastante tiempo, colaborando, y es parte de de las investigaciones que por el momento estamos haciendo. Joshua, bueno, tú eres una persona humilde, no te gustan los reconocimientos, pero has recibido demasiados. De hecho, tienes apenas 39 años y has recibido ya más de 20 reconocimientos y premios. Platícame, ¿cuál de ellos te causa especial orgullo? ¿Cuál investigación te ha quitado el sueño? Sí, bueno, muchos reconocimientos. Obviamente soy neurocirujano, entonces van por parte de la cuestión clínica, en parte a cuidar, a tratar pacientes, ¿no? Aquí en donde trabajo, en el Centro Médico en Houston. Pero realmente también algunos reconocimientos en parte a este tipo de investigación, que bueno, es lo que, no es nada más el reconocimiento, sino lo que lleva el reconocimiento, un financiamiento para poder hacer todo este tipo de investigación que requiere de técnicas de secuenciación y técnicas que son caras para poder eventualmente poder ayudar a los pacientes que están con tan pocas posibilidades. Y realmente esto es lo que me ha motivado más, aunque hemos hecho muchos estudios también genéticos, no estudiando a las heces fecales, sino estudiando los tumores cerebrales, en donde también hemos identificado muchas cuestiones genéticas o alteraciones en el tumor genético que nos va a decir qué tan agresivo es el tumor o que puede potencialmente decirnos cuál sería el mejor tratamiento, ya sea radiocirugía o algún tipo de quimioterapia específica, o bueno, alguno de los tratamientos que se dan para los cánceres del cerebro. Y bueno, estas investigaciones las estamos extendiendo más, no nada más para los tumores primarios del cerebro, que son los tumores que nacen y crecen en el cerebro, sino también para las metástasis, que son los tumores de otras partes del cuerpo que se van al cerebro, que son mucho más comunes, porque hasta un 20 o 30% de todos los pacientes que tienen cáncer, bueno, de pulmón, de riñón, melanoma, de mama, desafortunadamente cuando esos tumores progresan, viajan al cerebro. Y bueno, ya a nosotros nos toca ver a los pacientes cuando tienen los tumores en el cerebro, que es en un estadio ya bastante avanzado de la enfermedad. Entonces, potencialmente, esta investigación se puede extender también a las metástasis cerebrales y a algunas otras cosas como tipos de radiación. Lo que también estamos haciendo por el momento es todos estos pacientes con tumores del cerebro se les da radiación para tratar de controlar el tumor.
Pero la radiación no nada más afecta al tumor, sino que también afecta al cerebro normal. Y lo que tratamos de hacer es potencialmente, alterando la microbiota, ver si podemos disminuir los efectos secundarios de la radiación, como la demencia o como la pérdida de la memoria. Y bueno, son todas líneas de investigaciones distintas que también son bastante novedosas y emocionantes. Muchísimas horas de trabajo, Joshua. Sí. Sé que has pasado por varias universidades, pero yo te pregunto de tu colegio. ¿En qué colegio estudiaste primaria, secundaria y preparatoria? Yo estudié en el Talbot desde maternal, entonces pues fui muy afortunado porque bueno, yo vivo aquí en Estados Unidos ahora y aquí normalmente la gente no estudia en un colegio solamente, ¿no? Van a la primaria en uno y luego a la secundaria y luego a la preparatoria. Muchos colegios ni siquiera tienen todos los cursos. Entonces, haber estado en un colegio desde maternal hasta la prepa, bueno, te hace amigos muy sólidos y te genera cierta identidad que, bueno, no he ido a la Tarbu desde que me gradué, pero espero ir a visitar en algún momento. Qué maravilla, quiero decirte que es un orgullo para la comunidad judío-mexicana contar con personas como tú, médicos muy, muy jóvenes, tú en particular, un médico muy joven, pero que ya tienes varios reconocimientos. Y no solamente eso, sino que además estás realizando pues una investigación que promete mucho y que además es sumamente interesante. Gracias, gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tus horas de esfuerzo y ojalá que todo concluya en éxito, pues obviamente en beneficio de toda la sociedad. Bueno, muchísimas gracias y puedes compartir mi email ya después. Bueno, mucha gente de México me escribe todo el tiempo, pero no hay ningún problema y estoy aquí para ayudarles. Gracias, gracias doctor, gracias Joshua y estamos en contacto. Perfecto.